Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a dar comienzo, siendo ya las 6:15, y por respeto a los compañeros que se han, eh, se han subido al chat del Zoom a la hora señalada. Hay varios compañeras y compañeros que nos están diciendo que están teniendo problemas de internet y de conexión, pero bueno, también hay compañeras que después tienen otras actividades planificadas, así que en virtud de lo cual y para un orden, digamos, de la vida de todos y todas nosotros, vamos a dar comienzo a nuestro tercer encuentro. En el día de hoy damos continuidad al curso que comenzamos hace ya 3 semanas, denominado La insubordinación fundante, y organizado por un grupo de compañeras y compañeros, Agrupar para el Debate, bajo la coordinación general del compañero Héctor Rojas. Así que nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Federico y hoy queríamos que nos brinde unas palabras nuestro compañero, desde que iniciamos esta aventura de Agrupar para el Debate, nuestro compañero, el doctor Rodolfo García Cambón. Rodolfo, te voy a pedir que te habilites el sonido. Gracias Federico. Buenas tardes compañeras, buenas tardes compañeros. Soy Rodolfo García Cambón, como le dijo Federico. Tengo el placer de darle la bienvenida a este tercer encuentro del curso de formación política basado en el libro del doctor Marcelo Gullo, La insubordinación fundante. Asimismo, queremos agradecerles a todos y a todas la participación y el que hayan llegado hasta aquí, lo cual no es poco en el contexto en que vivimos y por las complicaciones que siempre se están presentando. En el anterior encuentro, la profesora Lidia nos habló del origen y el desarrollo del liberalismo económico como la ideología con la cual las potencias, los países centrales, han sometido a países como el nuestro, que, parafraseando a Marcelo Gullo, se encuentra en la periferia, nombrados también por otros autores como Mundo Subdesarrollado, Tercer Mundo. Y en este marco creo que todos los que participamos de ese segundo encuentro también quedamos impactados cuando la profesora Lidia nos muestra, a instancia del autor Madison, la diferencia abismal entre países ricos y países pobres. En esa gráfica mostraba cómo se ha acrecentado la diferencia del Producto Bruto Interno per cápita desde el año 1820 a 1990, siendo que en el siglo XIX el país más rico lo triplicaba el país más pobre, y en 1990 es 70 veces más. Una barbaridad, una locura, el acrecentamiento abismal entre países ricos y países pobres a lo largo de más de 150 años. ¿Y cómo lo han conseguido los países centrales? Lo han conseguido con lo que llama el profesor Gullo poder duro, invasiones, colonialismo. Ayer mismo se cumplió un aniversario más de la reconquista de Buenos Aires, peleando contra el invasor inglés. Y más acá, en la historia más próxima, con el poder blando, la subordinación ideológica, la subordinación cultural. Y así fueron socavando la identidad nacional, impidiendo la independencia económica y obviamente quebrantando la justicia social que debe existir en nuestros pueblos. Hoy creo yo que
la defensa de la soberanía nos convoca a conseguir ese umbral de resistencia del que hablaba la profesora. Ese umbral de resistencia con el cual se puede hacer frente a la invasión del imperialismo. Debemos siempre tener presente que la soberanía es el poder que detenta el pueblo y es lo que se opone al liberalismo económico. La historia nos demostró que la teoría del derrame es otra ficción que nos vende el liberalismo económico y los liberales en general para hacer una mayor concentración de riqueza y tener una mayor explotación de nuestros pueblos. Y los mercados, ese cuco, ese poder oculto con el que nos asustan de que si no hacemos caso, aumenta la inflación, sube el dólar y crece la pobreza, cuando en verdad son los mercados los que promueven las fábricas de pobres y de miseria. Por eso, un proyecto nacional requiere principalmente del ejercicio de la soberanía. No basta con declamar la soberanía, hay que ejercer la soberanía. Y la soberanía se ejerce ocupando territorio, explotando nosotros mismos nuestros recursos naturales, haciendo hidrovías, reconstruyendo ferrocarriles, recuperando nuestros puertos, recuperando yacimientos, minerales, y todo a través del Estado Nacional o con control estatal. También se ejerce la soberanía con trabajo y solidaridad. Solidaridad con la ayuda a nuestros compatriotas y trabajando en aras de los intereses de la patria. Por eso destaco esta participación que tenemos todos y que tienen todos los que están participando de este curso de formación política. Lo destaco como ese hecho de insubordinación ideológica y ese umbral de resistencia tan necesario para luchar contra los intereses foráneos. Por eso, agrupar quiere ser en este sentido para ustedes un bastión y una trinchera para el ejercicio de la defensa de la soberanía nacional. Les agradezco su atención y ahora los dejo en compañía de la profesora Lidia Rodríguez Olíguez. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro del curso de formación política. Como dijo recién Rodolfo, en encuentros anteriores nosotros estuvimos viendo el marco teórico de Marcelo Gullo, vimos las principales hipótesis, los principales conceptos, y el jueves anterior estuvimos analizando un poco el liberalismo desde la fuente, o sea, desde el texto de Adam Smith. También vimos la situación de Inglaterra en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me tenés que habilitar, perdón, Federico, la pantalla compartida. Ahí está. Bueno. Gracias. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy nos vamos a dedicar puntualmente a la revolución industrial en Inglaterra. ¿Por qué tomamos el caso de Inglaterra? Inglaterra es un caso relevante. Marcelo Gullo en el texto analiza otros casos de otros países que alcanzaron un umbral de poder en la segunda mitad del siglo XIX, pero Inglaterra es la primera. O sea, es el primer país que consigue elevar el umbral de poder. A partir de ahí, cualquier país que quiera jugar un papel importante en el contexto internacional debe alcanzar ese umbral de poder. Inglaterra fue el primer estado dominante, subordinante, fue el único taller del mundo durante un largo periodo. Por eso consideramos que es importante analizar el caso de Inglaterra. Pero también es importante porque durante la División Internacional del Trabajo,
la Argentina empezó a operar como país periférico dentro de una estructura, pero con Inglaterra mantuvo una relación muy particular, muy profunda. El caso argentino es un caso particular por la intensidad, o sea, si bien muchos países se incorporaron como periferias a ese centro, la intensidad con que lo hizo la República Argentina es muy particular. Entonces también lo que pasa en Inglaterra es importante para la historia argentina. ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar? ¿Qué cosas vamos a tratar de responder? Bueno, ese poder que hizo de Inglaterra la principal potencia hegemónica durante casi un siglo, ¿cómo se construyó? ¿Cuáles fueron los factores que la convirtieron en esa potencia industrial que todos conocemos? ¿Qué cosas se conjugaron para llevar a Inglaterra al lugar donde estuvo? Entonces, vamos a analizar la revolución industrial. Cuando los liberales analizan la revolución industrial, consideran que las causas se pueden ubicar en dos partes. Por un lado, la existencia de un fuerte mercado interno, del que nosotros ya hablamos en el encuentro anterior. Inglaterra es una economía monetaria, integrada, con un alto desarrollo de los medios de comunicación, donde consumidores y productores se relacionan de manera natural, pero también tiene un importante mercado externo. O sea, Inglaterra maneja una serie de mercados que le posibilitan el crecimiento de la producción nacional. O sea, puede aumentar su producción porque tiene mercados donde colocar esos productos. Los liberales dicen que los productores y los consumidores se relacionan de manera espontánea, que todo productor encuentra en algún lugar del mundo el consumidor. Esta es la mirada de los liberales. Algunos, les quería aclarar, algunos historiadores todavía se van a encontrar con que le dan mucha relevancia a los aspectos de carácter geográfico, de carácter natural, como, bueno, decir que Inglaterra es un país con carácter insular, y entonces, bueno, estuvo de frente al mar de una manera permanente, eso impulsó la navegación, o que tenía recursos naturales como los yacimientos de carbón. La historia más moderna, los historiadores más modernos han refutado ya esto, pero todavía sigue apareciendo. Erich Hobsbawm, al que ya nombré en alguna oportunidad, decía, bueno, está bien, pero ¿cuántas islas tengo en el planeta? ¿Cuántos yacimientos de carbón tengo en el planeta? Y solamente en un lugar se dio el proceso de revolución industrial, entonces las causas hay que ubicarlas en otros lugares, hay que buscarlas en otros lugares que no tengan que ver con el espacio geográfico o con el acceso a los recursos naturales. Los historiadores que refutan al liberalismo, y entre los que están Marcelo Gullo, le van a agregar un tercer elemento. La revolución industrial, si bien no desdeñan la presencia de un fuerte mercado interno y lo que significó el acceso a mercados externos, le van a poner el acento en que la articulación entre estos dos elementos se dio a través del Estado, que hay un fuerte impulso estatal en la construcción del fenómeno de la revolución industrial. Y que ese impulso estatal no solamente se ve en la revolución industrial, sino que se ve en los siglos previos, donde el Estado inglés constituyó verdaderas políticas internas que llevaron a Inglaterra a hacer lo que fue en el siglo XVIII y desarrollar su industria. Esta mirada histórica, o sea, en proceso histórico, caracteriza mucho a los historiadores o a los intelectuales que refutan el liberalismo, porque el liberalismo no utiliza la variable de la historia. Un liberal compara lo que es hoy un país, el otro, compara los elementos, pero no se preocupa por el proceso histórico. Ahí, hace poco salió en Infobae una nota de Laura Alonso, el 19 de julio, donde la nota se preguntaba por qué no somos Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia o Dinamarca. Y lo que ella respondía, bueno, analizaba, Argentina tiene esto, Finlandia tiene esto otro, Argentina no tiene, o sea, hacía una comparación en el año 2020, pero no se preguntaba por el proceso que hizo de Finlandia el Estado que es, o de la Argentina el Estado que es. Mucho menos se preguntaba quiénes son los actores que incidieron en esa historia, quiénes son los responsables de haber tomado ese camino y no otro. Bueno, esa es una mirada típicamente liberal, que hace un corte y que no busca en el proceso histórico, en la historia, la justificación o la explicación de por qué las cosas son como son y no son de otra manera. Bueno, la revolución industrial tiene dos fases.
Los autores coinciden en que hay una primera etapa que se cumple en el año 1850 y de allí se inicia la segunda etapa. Para Marcelo Gullo, durante la primera fase de la Revolución Industrial, que comienza en el último cuarto del siglo XVIII, hubo una fuerte intervención del Estado. O sea, Inglaterra crece con una fuerte política estatal, con un fuerte impulso del Estado. Y a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya empieza a aparecer la competencia y otros países alcanzan el umbral de poder que había fijado Inglaterra, mantiene la intervención hacia el interior en sectores que considera sensibles, pero comienza a exportar hacia afuera el liberalismo. Una aclaración de carácter histórico. Cuando un historiador le pone fecha a un proceso y dice, bueno, en 1850 más o menos termina la primera revolución industrial y comienza la segunda, las fechas siempre son de alguna manera arbitrarias. No quiere decir que el 31 de diciembre de 1849 todo el mundo se durmió en la primera revolución industrial y se levantó al otro día en la segunda. No es así, sino que entre un proceso, entre una etapa y la otra, siempre hay un proceso de transición, donde uno puede ver elementos que se van descomponiendo de la primera etapa y aparecen factores que luego van a caracterizar a la segunda etapa. Por eso también puede ocurrir que ustedes se encuentren en alguna bibliografía que el fin de la primera etapa es en 1830, porque algunos dicen, bueno, ahí comenzó la crisis del mercado interno, hay sobreproducción, y entonces, bueno, ahí terminaría la primera fase y comienza la segunda. En forma general, nosotros aceptamos que es el año 1850. Bueno, ¿qué caracterizó a la primera fase y a la segunda? ¿Qué diferencias existen entre una y otra? En la primera fase de la revolución industrial, el motor del crecimiento es la industria textil, y muy particularmente la industria del algodón, es lo que tracciona la producción industrial en Inglaterra. En cambio, en la segunda fase, la producción característica es la de la industria pesada. Comienza la producción de maquinarias, de equipos, la producción de acero. O sea, se pasa de la industria liviana en la primera fase a la industria pesada en la segunda fase. En la primera etapa, la mano de obra utilizada es una mano de obra de baja calificación. Como vimos en el texto de Adam Smith, no se necesitaba una gran calificación de la mano de obra para manejar maquinarias que eran sencillas. Cualquiera podía operar con esas máquinas. En cambio, la utilización de mano de obra en la segunda fase es calificada, porque la industria es más compleja, porque las maquinarias son más complejas y ya se requiere un grado de calificación de esa mano de obra. Algunos autores señalan que esta aparición de la mano de obra calificada también produjo una fractura hacia el interior del movimiento obrero. Ya no todos tenían los mismos reclamos, sino que hay una masa de obreros no calificados con salarios de subsistencia y otra pequeña cantidad de trabajadores que son calificados y forman una especie de élite dentro del movimiento obrero. ¿Qué otra característica tiene la primera fase? El crecimiento durante la primera fase se hizo a través de la reinversión de las ganancias. Alcanzaba con que un industrial reinvirtiera parte de lo que había ganado para que se produjese el crecimiento y la expansión en el área. En cambio, en la segunda fase, no alcanza con la inversión de las ganancias de un individuo. La industria pesada requiere la inversión de mucho más capital de lo que puede aportar una persona con las ganancias. Y entonces se produce la primera alianza en la segunda etapa, que es la alianza entre el capital financiero, entre los bancos, y el capital industrial. Es el capital financiero el que va a ayudar a la industria a obtener los capitales necesarios para la explotación. Entonces vemos una primera alianza que es entre el mundo industrial y el mundo financiero. Además de aparecer otro tipo de figuras como las asociaciones, las sociedades anónimas, que tienden a juntar el capital de varios individuos a fines de conseguir lo que se necesita para la inversión industrial. La primera fase tuvo cambios, como vimos, sencillos y graduales. La segunda fase no. El cambio tecnológico ya requiere de una segunda asociación que va a ser la asociación de la industria con el mundo de la ciencia y del conocimiento. La ciencia y el conocimiento deben producir insumos
que van a ser utilizados en la industria. O sea, el conocimiento ya no alcanza con el conocimiento producido por cada individuo que modifica su máquina, sino que se requiere de una especialización muy específica para poder obtener el cambio tecnológico de la segunda revolución industrial. Por lo tanto, tenemos una segunda alianza, que es entre el mundo de la ciencia y el conocimiento y el mundo de la producción industrial. Y la última característica que vamos a marcar es la existencia en la primera etapa de Inglaterra como única potencia hegemónica y la aparición de la competencia en la segunda mitad del siglo XIX. Otros países alcanzan el umbral de poder y entonces en una estructura hegemónica le disputan la primacía a Inglaterra. ¿Qué es lo que hace que Alemania, un país que hasta 1850 no existía, porque ni siquiera había logrado la unificación de su territorio, a fines del siglo XIX se pueda sentar con los grandes a repartirse África? Que diga, yo quiero también una parte del continente africano para mí. Y bueno, es que había conseguido la unificación de su territorio, había conseguido bajo el gobierno de Bismarck un alto grado de industrialización, había alcanzado ese umbral de poder y había dejado de ser un espectador de la política internacional para convertirse en un actor que también tiene derecho a fijar cuáles son las pautas de las relaciones internacionales. Bueno, desde la óptica de Marcelo Gullo que estamos analizando, el crecimiento de Inglaterra se produce con un fuerte impulso estatal. Lo que yo seleccioné acá es, en perspectiva histórica, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, cómo se puede ver este impulso estatal, en qué podemos ver ese impulso estatal y las políticas de Estado que llevaron a Inglaterra a ser lo que es. Vamos a empezar por el siglo XVI, donde se dan una serie de medidas en Inglaterra que impulsan el desarrollo manufacturero. En el siglo XVI, los principales productores de telas de lana se encontraban en Holanda. ¿Qué papel jugaba Inglaterra? Inglaterra exportaba la lana que producían sus ovejas. Se la exportaba a Holanda, Holanda manufacturaba los paños de lana y luego los volvía a vender a Inglaterra. ¿Qué medidas toma el gobierno inglés? En el siglo XVI va a tomar una serie de medidas que tienen como objetivo estimular, incentivar a los tejedores holandeses para que se radiquen en territorio inglés. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando la difusión del conocimiento específico. Los mejores tejedores de lana son los tejedores de Holanda. Pues entonces hagamos que los tejedores de Holanda se radiquen en Inglaterra y a través de esa radicación puedan expandir ese conocimiento y otros se apropien del conocimiento y puedan empezar a producir paños de lana. ¿Cuál fue uno de los estímulos que le dio? La fijación de salarios mínimos. Uno dice, bueno, ¿pero para qué? ¿Qué tiene que ver? Porque si yo voy a estimular la producción de los paños de lana, tengo que asegurarle a ese productor que va a haber consumidores. Y esto va a ocurrir si yo puedo fijar un piso en los salarios como para asegurar que va a haber demanda de esos paños. Esas dos medidas las toma en el siglo XVI. Como consecuencia, comienza a desarrollarse lentamente la industria del tejido de telas de lana en Inglaterra. Cuando la industria estuvo relativamente desarrollada, ya en el siglo XVII toma una tercera medida, que es la prohibición de importar paños de lana provenientes de Holanda. Esto es, señores, si quieren consumir paños de lana, deberán ser paños de lana inglesa, porque está prohibida la importación de los paños de lana provenientes de Holanda. Estas son medidas en las que el Estado está absolutamente presente. El desarrollo de la industria de paños de lana en Inglaterra no fue casual, es una política direccionada a través del Estado. Y lo mismo podemos ver un poco más adelante con el algodón, lo que pasa con la producción de las telas de algodón. Sabemos que el algodón es la principal industria textil en el siglo XVIII, XIX, que impulsa la revolución industrial. ¿De dónde salió la producción de telas de lana, de telas de algodón? En el siglo XVIII, la principal productora de telas de algodón era la India.
La India tenía una fuerte producción de telas de algodón de muy buena calidad y tenía el mercado europeo al que le vendía y también le demandaba sedas, muselinas, otros productos. ¿Qué es lo que hace el gobierno inglés? En el gobierno inglés en el siglo XVIII prohíbe importar telas de algodón de la India. O sea, en Inglaterra ya no se podían consumir telas de algodón de la India porque su importación estaba prohibida. ¿Qué efecto logra en el mercado interno? Desarrollar la producción de telas de algodón. Comienzan a producirse telas de algodón y esa producción llega a tener un nivel, una calidad que la torna competitiva. Cuando esto ocurrió, toma una segunda medida. ¿Cuál es la segunda medida en el siglo XVIII? Prohibir que la flota inglesa transporte productos de algodón de la India. O sea, a partir de ese momento, ningún producto, ninguna tela de algodón de la India podía transportarse en la flota inglesa. Para la India significó un desastre. ¿Por qué? Porque si bien producía telas de algodón, la única posibilidad de llegar al mercado europeo era hacerlo a través de la flota británica. La India no cuenta con una flota que le permita la comercialización de sus productos. Inglaterra maneja el comercio mundial, por lo tanto, prohibir el transporte de las telas significa un golpe muy importante para la India, que pierde el mercado europeo. ¿Y quién lo gana? Lo gana Inglaterra. O sea, Inglaterra se queda con ese mercado europeo donde empieza a colocar todos sus productos de algodón. Todas las telas de algodón provienen entonces ahora de Inglaterra. Esto es un golpe muy importante y explica un poco, bueno, cómo se desarrolló la industria textil. No es un efecto del mercado, sino que son políticas estatales, políticas del Estado que están direccionadas a desarrollar eso. Decíamos recién que Inglaterra tiene una flota muy importante, lo vimos también en el encuentro anterior, tiene 6.000 barcos para el transporte de mercaderías, tiene una importante flota de guerra. Tampoco el desarrollo de la marina mercante o de guerra en Inglaterra fue magia. Uno se remonta al siglo XVII y encuentra el acta de navegación del año 1651. ¿Qué establecía el acta de navegación del año 1651? Establecía que no podía entrar en Inglaterra ningún producto que no fuese transportado en barcos ingleses. O sea, toda la provisión de mercancías que llegaran a Inglaterra debían llegar en barcos ingleses. Por otro lado, ese barco inglés debía estar bajo el mando inglés y además debía tener 3/4 partes de su tripulación inglesa. Como si eso fuera poco, establecía que los productos que llegaran a Inglaterra, transportados en la flota inglesa, solamente podían ser transportados desde sus lugares de origen. O sea, elimina toda la competencia, elimina toda la cadena de comercialización de intermediarios, porque establece que solamente puede llegar a Inglaterra productos que se importen desde el mercado de origen. Entonces, bueno, la construcción, el acta de navegación estimuló mucho la producción de barcos, porque se necesitaban muchos barcos para poder abastecer a Inglaterra, y eso es lo que le permite a Inglaterra el desarrollo de una marina y convertirse en la dueña de los mares. Esta posición dominante respecto a la navegación le va a permitir a Inglaterra desarrollar una serie de negocios muy alejados de Inglaterra, digamos, del otro lado del Atlántico, concretamente en América. ¿Qué pasaba en América? Los españoles habían impuesto el monopolio comercial. Esto quiere decir que América solamente podía comerciar y abastecerse de productos a través de la flota española. Esto está bárbaro, pero bueno, para que pudiese ocurrir, para que fuera realidad, España debía poseer una flota muy importante, porque las costas de América son inmensas y la cantidad de puertos también son muchos. La población iba en aumento y la demanda desde América era cada vez más grande. España no tiene esa flota, pero sí la tiene Inglaterra. Y entonces va a desarrollar una actividad muy redituable, que es el contrabando. Los ingleses van a ser los principales contrabandistas en América y el foco del contrabando es el Río de la Plata. Desde la colonia del Sacramento, los ingleses introducen mercaderías
que penetran en el corazón del Imperio Español. Las mercaderías que entran por el Río de la Plata llegan hasta la gobernación de Tucumán y llegan hasta Chile, o sea, no estamos hablando de una escala pequeña, estamos hablando de una gran escala. Y lamento informarles a los que se creen herederos de una aristocracia que no sé de dónde sale, que somos todos herederos de los contrabandistas, porque las principales fortunas que se amasaron en el Río de la Plata tienen su origen en el contrabando. Después se derivaron otras actividades, pero el origen es el contrabando. Otra de las actividades permitidas por la flota, por la existencia de una poderosa flota, es la piratería. Una aclaración y una diferencia entre el pirata y el corsario. El pirata es un trabajador autónomo, uno que roba para él. En cambio, el corsario es el que roba para la corona. Roba con un permiso, la patente de corso, que le otorga el gobierno inglés. ¿Para qué se le otorga? Para que el corsario robe y se repartan las ganancias. Ese barco corsario está protegido por la Marina Real. O sea, los españoles no se enfrentan al corsario, porque detrás del corsario está la protección que le da la Marina Real. La piratería va a ser el foco, el núcleo de la piratería es el área del Caribe, porque por el Caribe salían los barcos de América cargados de metales. Los ingleses los esperaban, los asaltaban y el metal, tanto el oro como la plata, ya no iba a llegar a España, sino que iba a llegar a Londres. Y la tercera actividad que facilitó la posesión de una armada tan importante, una flota tan importante, es el comercio de esclavos. Después del hecatombe que la explotación de los españoles en América produjo sobre la población nativa, era necesario el reemplazo de la mano de obra. Y este reemplazo eran los esclavos que se traían desde África. Los ingleses se encargaban del transporte y de la llegada de esos esclavos a distintos lugares donde se vendían. Bueno, la actividad del comercio de esclavos es tan redituable como el contrabando. Las cifras que saca Inglaterra por el comercio de esclavos son tan importantes como las que saca del contrabando. La misma intervención del Estado uno lo puede ver en torno al conocimiento. Los ingleses fueron absolutamente celosos, especialmente durante toda la primera etapa de la Revolución Industrial, para que el conocimiento específico que tenían, que les permitía ser único taller del mundo, no se difundiera. En el siglo XVIII, el gobierno inglés le prohíbe a todo obrero calificado salir de Inglaterra. Los liberales no estarán muy contentos con esto de la libertad, pero bueno, Inglaterra toma esa medida, le prohíbe al obrero calificado, ¿para qué? Y para que no ocurra lo mismo que ellos le hicieron a los holandeses, o sea, permitir que mano de obra calificada con conocimientos específicos se radique en otro lugar, difunda y fomente la competencia. Pero también les prohíbe exportar planos, máquinas, modelos, todo lo que fuera conocimiento está absolutamente prohibido sacarlo de Inglaterra. Y esto se hace muy, muy patente en la relación que Inglaterra va a establecer con sus colonias en América del Norte. En el año 1750, en el siglo XVIII, Inglaterra dicta una serie de leyes con las que busca la primarización de la economía de las colonias, o sea, que solamente produjese materias primas. Y destina una serie de disposiciones también a prohibir absolutamente que en el territorio de las colonias se desarrollase la industria del hierro, o sea, que se manufacturase el hierro. Establece que no se podía manufacturar ningún objeto de hierro en las colonias, que no podía haber ningún taller, no podía haber maquinarias, no se podía hacer ningún laminado, no se podía cortar en tiras las láminas, no podía haber fraguas, no podía haber hornos, o sea, la política destinada a sus colonias en América del Norte era la primarización de sus industrias. Esta situación de subordinación hizo que las colonias del norte fuesen las protagonistas de lo que Ulloa marca como la primera insubordinación exitosa. Declaran la independencia y casi un siglo después lo que van a hacer es tomar un camino totalmente diferente, totalmente alternativo. Serán fuertemente nacionalistas, fuertemente proteccionistas y marcarán un desarrollo vía industria y no producción de materias primas. Bueno,
¿Qué hizo Inglaterra ya en el siglo XIX en América? ¿Cuál fue la injerencia que tuvo en América? Las invasiones inglesas le mostraron tempranamente a Inglaterra que era muy costosa la ocupación directa de este territorio. Por lo tanto, desarrollaron una serie de estrategias vinculadas a la dominación indirecta. Y esto fue vía créditos. El gobierno inglés estableció muchas líneas de créditos para los nacientes estados americanos con el objetivo de conseguir que esos gobiernos a cambio protegiesen o diesen privilegios a las casas comerciales de los ingleses radicados en América. Esto no es un tema menor porque en el año 1840 América absorbía el 35% de la producción de Inglaterra. O sea, estamos hablando de intereses muy, muy grandes. No es un mercado cualquiera, sino que es un mercado muy interesante. La misma línea del endeudamiento, la misma política de endeudamiento la tuvo con Egipto. A Egipto le dio una serie de créditos muy importantes, pero imposibles de pagar. No sé si esto les suena. Cuando Egipto no pudo pagar esos créditos, ¿qué hizo Inglaterra? La ocupó. Ocupó militarmente Egipto, la unió como colonia y la destinó a la producción de materias primas, especialmente del algodón. Y lo mismo hizo en el caso de la India. O sea, la India pasó a ser de control directo, del control directo de Inglaterra, y la consecuencia para la India fue la primarización de su economía y el desplazamiento de los cultivos destinados a los alimentos por los algodonales. O sea, comenzó a funcionar como satélite, a producir algodón, y el algodón, la expansión del algodón, produjo el achicamiento de las tierras destinadas a la producción de alimentos. Bueno, Marcelo Gullo nos dice que la subordinación, dentro del campo de la subordinación, es muy importante la subordinación de carácter ideológico. O sea, el discurso que se utiliza para justificar el sometimiento de unos a otros. El discurso del siglo XIX fue el racismo. O sea, cómo se justificó el avance europeo sobre el continente africano y las atrocidades que los europeos cometieron en el continente africano, a través del discurso racista. Yo les traje una selección de las actas de la sesión de la Sociedad Antropológica de Londres del año 1863. ¿Qué es lo que dice la Sociedad Antropológica de Londres? Que hay tan buenas razones para clasificar al negro como una especie distinta de la europea. Si tenemos en cuenta la inteligencia, hay más grande diferencia entre un negro y el anglosajón que entre el gorila y el chimpancé. Que las similitudes son más numerosas entre el negro y los monos que entre el europeo y los monos. Que el negro es intelectualmente inferior al europeo. Que el negro es más humano en su natural subordinación al europeo. Que el negro solo puede ser humanizado y civilizado por el europeo. Estas son las actas de la sesión de la Sociedad Antropológica, o sea, el discurso racista que justifica lo que están haciendo en Europa, en África. Este discurso racista, así como marca o señala o justifica la subordinación de un continente a otro, también marca la subordinación dentro de la periferia de unos sectores a otros. Este discurso racista permeó en la élite argentina y se usó como justificativo para la mal llamada campaña al desierto, o sea, para el exterminio de los pueblos originarios del sur, se utilizó el discurso racista. Roca es un gran racista y justifica lo que hace a través del discurso racista. También quería compartir con ustedes otros elementos que ayudan a completar esto. Cuando uno habla de centro-periferia, cuando uno habla de subdesarrollo y habla de la subordinación, del sometimiento, tiende a perder de vista un poco de qué estamos hablando. O sea, bueno, a ver, ¿quiénes son los perdedores de la periferia? ¿Quiénes son los perdedores de esta subordinación de algunos a otros? Es porque estamos hablando concretamente de las vidas humanas. Estamos hablando de la muerte que se produce en las zonas de la periferia. Estamos hablando de la consecuencia que se paga con vidas humanas. Por eso quería compartir con ustedes unos datos
sacados de Hobsbawm, La Era del Capital, para el caso concreto de la India. La India, que estuvo sometida, como les decía recién, al control directo de Inglaterra, hizo que sus cultivos de alimentos fuesen desplazados por cultivos de algodón. Y esto quiere decir que la India fue sometida a sucesivas hambrunas, a faltas de alimentos. Eric Hobsbawm nos dice que entre los años 1865 y 66, como consecuencia de la escasez de alimentos, el 10% de la población del estado de Orissa murió. Que entre 1868 y 1870, un cuarto de la población de la región de Rasputana muere también por falta de alimentos. Que el 20% de la ciudad de Mysore muere por hambre entre 1868 y 1870, y que el 15% de la población de la región de Madrás muere durante el hambre de 1876 a 1878. De esto hablamos cuando hablamos de periferia, de esto hablamos cuando hablamos de subdesarrollo, de esto hablamos cuando hablamos de sometimiento. Y uno podría tomar otras áreas y se encontraría con los mismos resultados. Hobsbawm también habla de la zona de Persia, que actualmente es Irán, y dice, bueno, en el año 1870 se calcula que la población de Persia era entre 6 y 7 millones de personas. Bueno, entre 1871 y 1873 también se produce una gran hambruna por escasez de alimentos. En ese periodo murieron 2 millones de personas. O sea, que la falta de alimentos, el hambre en la zona de Persia, produjo la muerte de 2 millones de personas sobre un total estimado de 7 millones de habitantes. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de periferia. Entonces quería terminar marcando esto para que focalicemos y tengamos en cuenta que no hablamos solamente de conceptos teóricos, sino que estamos hablando de la vida de la población en esas regiones. Bueno, con esto yo termino la exposición y supongo que quedamos abiertos a las preguntas. Sí, Lidia. Bueno, muchas gracias, como siempre, muy clara. A pesar de que el tema ameritaba ponerse nervioso, no te pusiste nerviosa, así que estuviste muy, muy bien. Te voy a leer acá unas preguntas, tengo que subir un poquito en el chat, del compañero Alejandro Clark. Bueno, dice, el efecto disruptivo del capitalismo de Smith y Ricardo tiene lugar desde el final del siglo XIX. Según lo hablado, no hay mucho libre mercado, es medio creo que una pregunta-afirmación, ahí me parece que está interesante, o bueno, tal vez lo breve del chat del Zoom imposibilita, pero creo que ahí está hablando un poco de la idea del libre mercado inexistente, y hacer emergir o surgir el concepto de proteccionismo, ¿no? Que creo que vos lo dejaste por ahí, lo nombraste. Me parece que ahí hay un tema, ¿no?, entre la inexistencia del libre mercado y casi que la contracara que sería el proteccionismo. Sí, o sea, e incluso está en el video, en el documental, Las mentiras del libre cambio, cómo funciona en realidad en la práctica concreta esta ideología del libre mercado. Funciona para la periferia. O sea, los que tienen que abrir sus mercados son los países de la periferia para que el centro pueda exportar todo el sobrante de su producción, pero a la vez proteja aquellas áreas que le resultan problemáticas o sensibles. Como decía el agricultor de Suiza, creo que era, bueno, si abrimos el mercado no tenemos trabajo. Bueno, para proteger el trabajo, o sea, el centro sigue siendo proteccionista, sigue elevando las tarifas para algunos rubros, pero exige a la periferia, que es donde sí se produce, se afecta el libre mercado, pide la apertura de los mercados. Y como contracara, tenemos el ejemplo de Ghana, que también estaba en el documental, o sea, cómo se destruye la economía familiar, cómo se destruye la economía regional, y cómo el hambre, otra vez el hambre, obliga a la población a emigrar para buscar alguna forma de sobrevivir.
Otra pregunta. Hablando específicamente de Inglaterra a comienzos del siglo XIX, ¿es posible, en criterio de Gullo, afirmar que el proteccionismo inglés se pueda disociar de su rapiña imperial? Acá creo que vuelcan más la cuestión geopolítica, ¿no? La pregunta. Sí, volvemos a lo que señala Gullo. O sea, por un lado, este doble estándar que va a tener el desarrollo de Inglaterra. Muy proteccionista, protege todo, protege la producción industrial, protege el conocimiento, o sea, muy proteccionista hacia el interior, pero hacia el exterior una política agresiva. Agresiva que va desde la ocupación, la guerra, o sea, yo creo que no se pueden disociar en el caso de Inglaterra, creo que van de la mano. O sea, la expansión de la industria inglesa se soporta sobre la agresividad de su política exterior. O sea, si no, la producción industrial hubiese encontrado un techo, que es lo que puede absorber el mercado interno. Sin embargo, la construcción de ese imperio le permite desarrollar al máximo sus potenciales. El compañero Oscar Lazarte de Merlo pregunta, ¿cómo se explica el anglofismo argentino desde el siglo XIX hasta la actualidad? ¿Cómo se explica? No. Si yo tuviera la respuesta, tendríamos mucho solucionado. Pero la injerencia de Inglaterra en el Río de la Plata es antigua, es antigua. Hablábamos recién del contrabando. Las principales familias del Río de la Plata son contrabandistas junto con los ingleses. O sea, hay una relación que uno puede rastrear desde fines del siglo XVIII en adelante, que se va a dar a lo largo de todo el siglo XIX. El modelo económico que querían seguir la élite de los 80 era el modelo inglés, pero no el modelo que aplicó Inglaterra, el modelo que le pedía Inglaterra, que era la apertura de mercado. O sea, habría que hacer una indagación un poco más profunda en esto, pero bueno, concretamente la historia lo que muestra es que hay una relación muy estrecha y no se inicia en el siglo XIX, se inicia mucho antes a través del ejercicio del comercio y del contrabando. Claro, ahí también creo que hace un aporte la compañera no, es un compañero, el chat se me va, pero que nos menciona un historiador, Richard Gott, historiador de Oxford, describe las atrocidades que generó el Imperio Británico desde el siglo XVII. Bueno, va en sintonía de lo que estuvimos charlando hoy. Déjame ver porque se ve que el tema inglés nos moviliza porque está bastante solicitado el chat, así que tengo que ir leyendo así rápidamente. Bueno, acá hay una compañía que nos agradece. Bueno, hay una pregunta. ¿Quién es el padre de ese programa, plan político y económico y geopolítico que hizo que Inglaterra se posicione como potencia hegemónica y que se sostuvo a través de los siglos? El padre, no sé si se refiere al área política, o desde el punto de vista económico, el padre de las ideas que exporta es Adam Smith, o sea, el liberalismo económico. A lo largo de 3 siglos, 4 siglos en los cuales se construyó, debe haber habido muchos padres, o sea, no se adjudica a un solo actor, sino que por eso señalábamos que es una política de Estado, que se mantiene a lo largo de los siglos independientemente de quién gobierne. O sea, independientemente de quién gobierne, Inglaterra va a seguir manteniendo una política de Estado. Entonces, en ese sentido, no tiene un padre, en realidad tiene varios. Claro, ahí la compañera que había hecho la pregunta, Susana Nora Gallardo, efectivamente llegaba a la misma conclusión. Te hago la última pregunta, compañeros y compañeras. Ya saben el resto de las preguntas, dudas o cualquier cosa que haya quedado en el tintero, además de rever la charla en el canal de YouTube. La pueden formular al correo electrónico, que es agrupar
gmail.com. Igual ahora lo voy a volcar en el chat del Zoom. Te hago la última pregunta que corresponde al compañero José García, y dice: ¿la protección del mercado inglés está basado en la agresión y o contrabando? Esperá, que me apareció algo más y se me fue. ¿Y o contrabando al mercado exterior? No, a ver, repetime la pregunta. Perdón, ¿la protección del mercado inglés está basado en la agresión y contrabando al mercado exterior? Supongo que exterior se refiere a la economía de los otros países, quiero suponer, ¿no? Sí, o sea, la política interior inglesa y la política exterior se complementan, o sea, son como dos caras del mismo fenómeno. En ese sentido, la contracara de la producción, de la protección interior que lleva al crecimiento, es la agresión exterior para conseguir mercados que sean, donde sea fácil de colocar la producción inglesa. O sea, son dos caras de la misma moneda. Funcionan de una manera complementaria. Entonces se protege la producción, se hace crecer la producción y se encuentran mercados en distintos lugares del mundo para que esa producción siga creciendo. Son dos caras de la misma moneda. Bueno, muy bien, Lidia. Ahí recordamos, ahora voy a volcar en el chat el correo electrónico donde se pueden ir escribiendo las dudas, las consultas, las cosas que hayan quedado en el camino. Antes de que hagas el cierre y hagas la invitación, quería para todos los compañeros y compañeras presentes leer un mensaje que nos envió el autor que estamos estudiando, el doctor Marcelo Ullo. Así que se los leo textual para no tergiversar ningún tipo de palabras. El mensaje estaba dirigido a nuestro coordinador general, Héctor Rojas, y el mensaje dice: estimado Héctor, es para mí un orgullo que hayan comenzado el curso de formación política con mi libro La insubordinación fundante. Les mando a todos los que participan un muy fuerte abrazo que espero usted le retransmita a todos los compañeros. Así que bueno, Lidia, quedás vos capitaneando este barco. Bueno, antes de pasar a las actividades de profundización, y como, bueno, veo que sale el tema de la tendencia a aliarse con Inglaterra, a responder a los intereses de Inglaterra, quería compartir con ustedes que en el Río de la Plata y en la Argentina hubo quienes se opusieron fuertemente a esto, entre ellos Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, al que la historia liberal lo estampó como el general que creó la bandera, y Manuel Belgrano fue mucho más que eso, fue el primer economista del Río de la Plata, y si ustedes leen el informe que presentó en el año 1804, siendo secretario del Consulado de Buenos Aires, presenta el consulado para una propuesta de desarrollo de la industria de curtiembres. La estrategia que él quería era implementar es exactamente igual a la que Inglaterra utilizó con los paños holandeses. Traer para acá curtidores irlandeses, que eran los más calificados, con estímulos que tenía que dar el gobierno, y a partir de allí desarrollar la industria de las curtiembres. ¿Y por qué de las curtiembres? Porque teníamos nosotros la materia prima. Es lo mismo que hizo Inglaterra, tenía la lana, desarrolla la industria de los tejidos de lana. Por supuesto, en el texto también desarrollaba cuáles eran las ventajas de la industria sobre la mera producción de materias primas. Bueno, Belgrano, por supuesto, fue derrotado. La semana que viene vamos a ver parte de la historia argentina. O sea, está bueno también reivindicar a Belgrano, al doctor Belgrano, no al general Belgrano, que no solamente creó la bandera, sino que fue un importante economista del Río de la Plata, con un montón de propuestas para el desarrollo autónomo de la República Argentina, pero fue derrotado. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ustedes van a recibir unas actividades de profundización. En este caso, la lectura de un texto de Federico Bernal, y el contenido del texto habla sobre el desarrollo de Canadá.
Canadá fue uno de los estados que en la segunda mitad del siglo XIX consigue el umbral de poder como para poder ser un actor importante en la política internacional. ¿Por qué lo elegimos? Lo elegimos por dos cosas. El caso de Canadá es uno más de los países que logran el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX. Pero para nosotros es importante, porque gran parte del liberalismo argentino tiene la costumbre de hacer la comparación con Canadá. Entonces dice, bueno, Argentina y Canadá partieron del mismo lugar, y Canadá es una potencia y Argentina se encuentra en la periferia. ¿Quién tiene la culpa? Como decía Mariano Grondona en su programa, la Argentina perdió el tren del desarrollo. ¿Y cuándo lo perdió? Con el peronismo. Bueno. El texto sirve para analizar el caso de Canadá y ver la distancia que existe, no en el año 1946, la distancia que existe en el año 1870, o sea, la Argentina se viene retrasando desde el modelo agroexportador. Entonces el ejemplo de Canadá sirve también como para dar argumentos con los que uno puede refutar eso. La Argentina no se arruinó con el peronismo, al revés, la Argentina venía arruinada y el peronismo trató de darle una orientación diferente. Bueno, para eso sirve, o sea, por eso elegimos un poco el texto de Canadá. Bueno, con esto termino yo la exposición de hoy, les agradezco muchísimo la presencia, y entonces nos estaremos viendo el jueves de la semana que viene, donde vamos a analizar puntualmente la periferia de América Latina y el caso de la Argentina en particular, o sea, cómo funcionó esa periferia, cómo se engancharon tanto América Latina como Argentina en el modelo de división internacional del trabajo. Bueno, un saludo para todos y nos vemos entonces la semana que viene. Chao. Chao, compañeros y compañeras, tengan buena semana.